Hola chicos, resolvamos ejercicios de la unidad de números. Pregunta 1 dice, ¿cuál es el valor de 2 elevado a 8 dividido en 8 al cuadrado? Resolvamos este ejercicio. Tengo 2 elevado a 8 partido en 8 al cuadrado. Entonces, para resolver este ejercicio necesito saber propiedades de potencias, ¿ya? Entonces, si yo tengo a elevado a b y todo esto está elevado a c, yo voy a tener a elevado a b por c. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 2 y esto está elevado a 3, yo voy a tener 2 elevado a 2 por 3. Y eso es 2 elevado a 6. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Y yo puedo descomponer este número 8, puedo descomponer el número 8 como una potencia de base 2 para poder resolver el ejercicio de una manera más sencilla. Entonces, arriba solamente voy a dejar 2 elevado a 8 y abajo el 8 lo voy a escribir como 2 elevado a 3. ¿Ya? Recuerden que 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, todo esto lo voy a elevar a 2, ¿ya? Por el exponente que está justo acá, ¿ya? Entonces, luego me queda 2 elevado a 8 arriba, abajo 2 elevado a 3 por 2, y esto va a ser 2 elevado a 8 dividido en 2 elevado a 6. Ahora, lo único que tengo que saber es cómo puedo realizar esa división, ¿cierto? Entonces, si yo tengo a elevado a b y esto está dividido en a elevado a c, ya una división de potencias de igual base y diferente exponente, acá mantengo la base y resto los exponentes, ¿ya? Por lo tanto, 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a 6 va a ser 2 elevado a 8 menos 6, ¿ya? Entonces, voy a restar estos exponentes y me queda 2 elevado a 2, que es lo mismo que el número 4. Entonces, esta debería ser la respuesta, 2 elevado a 2 o 4. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es la B. Pregunta 1, alternativa B. La pregunta 2 dice, ¿cuál es el 50% de 550 más 50 dividido en 5 al cuadrado más 5? Entonces, tengo que trabajar con esta expresión, 550 más 50 dividido en 5 al cuadrado más 5, ¿ya? Entonces, 550 más 50 es solamente 600, ya es una suma. 5 al cuadrado más 5 es 25 al cuadrado más 5. Recuerden que 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y eso es 25, ¿ya? Entonces, luego, esto va a ser 600 dividido en 30. Puedo realizar esta división bastante sencillo. 600 dividido en 30. 30 en 60 son 2 veces, sobran 0, bajo el 0. 30 en el 0 son 0 veces y termina mi división. Me da 20. Ahora, en el ejercicio me están pidiendo el 50% de la expresión que yo calculé. ¿Ya? 50% es lo mismo que calcular la mitad de algo, multiplicar por un medio. Si yo quiero, por ejemplo, 50% de x, donde x es cualquier número, eso es lo mismo que multiplicar x por un medio o dividirlo en dos, ¿ya? Estoy calculando la mitad. Eso es bastante importante. Entonces, si yo calculé acá que esto es 20, la mitad de 20, ¿cuánto sería? Sería 10, ¿cierto? Un medio por 20, que es lo mismo que 20 sobre 2, que eso es 10, ¿cierto? Ya, entonces acá la respuesta correcta de nuevo sería la alternativa B, 10. Pregunta 3 dice, un vaso lleno de agua pesa 1000 gramos. Si se extrae la mitad de agua de este vaso, entonces ahora el vaso con el agua restante pesa 700 gramos. ¿Cuánto pesa el vaso vacío? Entonces, si yo extraigo la mitad de agua, o sea, agua sobre 2, la mitad del agua que había, lo que estoy extrayendo son 700 gramos si se fijan, ¿ya? Porque tenía 1000 gramos al inicio y luego tengo 700 gramos, entonces lo que se extrae son 300 gramos, ¿ya? Entonces, esta tiene que ser la mitad del agua.
agua sobre 2. Por lo tanto, la cantidad de agua que yo tengo, si es que yo despejo acá, bastante sencillo, multiplicando por ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando, me queda que la cantidad de agua debería ser 300 por 2, que es lo mismo que 600 gramos, ¿ya? Entonces, si hay 600 gramos de agua, y al inicio el vaso lleno de agua pesaba 1000, el vaso vacío debería pesar 400 gramos, ¿ya? Entonces, el vaso vacío debería pesar los 1000 gramos iniciales menos los 600 gramos de agua, ¿cierto? Entonces eso van a ser 400 gramos. ¿Qué sería la alternativa C? Pregunta 4 dice, Ramiro y Víctor compraron una pizza. Ramiro comió las 2/5 partes de la pizza y Víctor comió la mitad de lo que comió Ramiro, ¿ya? Si la hermana de Víctor se comió el resto de la pizza, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, yo voy a poner acá una letra P que simboliza la pizza, ¿ya? La pizza total. Entonces dice que Ramiro comió las 2/5 partes de la pizza, o sea, 2/5 por P, o sea, 2/5 de la pizza. En la pizza tendríamos que dividirlo en 5 partes iguales y Ramiro se va a comer los 2/5, por eso siempre se va a representar con una multiplicación. Esto es lo que come Ramiro. Em, Dice que Víctor come la mitad de lo que comió Ramiro, o sea, 2/5 por P, pero dividido en 2, ¿ya? Entonces va a ser 2/5 por P, y esto lo tengo que dividir en 2. Voy a poner acá un denominador 1 para poder hacer bien la división, y acá lo único que hay que hacer es multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces 2 por 1 es 2, me va a quedar 2P. 5 por 2 son 10, ¿ya? Entonces, la fracción que come Víctor son 2p décimos. Esto se puede simplificar si ustedes prefieren y dejarlo como 1/5 por p, ¿ya? En realidad tiene sentido. Si Ramiro come 2/5, la mitad de 2/5 tiene que ser 1/5, ¿cierto? Porque baja el numerador de 2 a 1. Pero si lo quieren hacer por división, lo tienen que hacer como le hice yo. Entonces, esto es lo que come Víctor. Víctor. Y después dice si la hermana de Víctor se comió el resto de la pizza. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuánto es el resto? Si yo estoy trabajando con quintos, lo que yo puedo hacer es representar esto con 5 cajitas, ¿ya? Entonces, Ramiro va a comer 2 cajitas de 5. Voy a pintar las cajitas de Ramiro eh, con el color rojo, Ramiro. Luego, Víctor come la mitad, por lo tanto solamente come una cajita, ¿cierto? Porque Ramiro come 2. Y esto representa 1/5, que va a ser Víctor, ¿cierto? Por lo tanto, el resto tienen que ser las cajas que come, o sea, la parte de la pizza que come, ¿cómo se llama? La hermana de Víctor, que serían 2/5, ¿cierto? Con Calipso. Entonces, esta va a ser la hermana. Entonces la hermana sí o sí tiene que comer 2/5 de la pizza, porque son 2 cajas de 5 en total. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entre Ramiro y Víctor comieron el 60% de la pizza. Entonces Ramiro y Víctor, si se fijan, comen 3 cajas de 5 en total, porque Ramiro come 2 y Víctor come una. Entonces 3 de 5 en términos de porcentaje es el 60%, ¿ya? Entonces voy a borrar algunas cosas acá para calcular ese porcentaje. Entonces, 3/5, lo único que tengo que hacer para encontrar el porcentaje asociado a esta fracción es multiplicar por 100, ¿ya? No hay que hacer otra cosa. Entonces, 3/5, que es la fracción, la multiplico por 100 y esto me va a dar 300 dividido en 5 y eso es 60%, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran un porcentaje, la fracción que tienen la multiplican por 100 y resuelven. Entonces eso es correcto. Dice, la hermana de Víctor comió tanto como Ramiro. La hermana come 2/5 de la pizza y Ramiro también come 2/5 de la pizza, si es que lo pueden notar acá. Dos cajitas de 5 en total, 2/5 de la pizza. Por lo tanto, también es correcto. La persona que menos comió fue Víctor. Eso también es correcto porque es la única persona que come 1/5 de la pizza.
La hermana de Víctor comió 50% más que su hermano. No, comen lo mismo, ¿cierto? No, no comen lo mismo. La hermana de Víctor sí come más que su hermano, pero no 50%, el 100%, ¿ya? Porque la hermana come 2/5 de la pizza y Víctor come 1/5, por lo tanto, la hermana está comiendo el doble, ¿ya? Y el doble, en términos de porcentaje, em, se escribe como 100% más, ¿ya? Por lo tanto, eso de ahí es falso. Esa es la respuesta correcta. La 4, alternativa D. Pregunta 5 dice, el X% de la edad de un abuelo que tiene 60 años de edad es 12 años y el 15% de X es la edad de su nieto. ¿Cuál es la edad del nieto? Entonces, X% de la edad de su abuelo que tiene 60 años de edad es 12 años. Entonces, no sabemos el porcentaje. Veamos eso más detallado. Cuando yo quiero calcular un porcentaje, lo que puedo hacer es utilizar la definición de porcentaje, que es A% de B. Esto se escribe como A sobre 100 por B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el 20% de 60, por ejemplo, ¿cómo calcularía esto según mi definición? Si se fijan, el porcentaje que yo quiero calcular, que es la letra A, la voy a dividir en el número 100. Entonces, 20 lo voy a dividir en 100 y eso lo voy a multiplicar por el total, que en este caso sería 60, que sería la letra B, ¿cierto? Luego, lo único que tengo que hacer acá es simplificar algunos ceros, como por ejemplo este cero con ese cero y ese cero con ese cero de ahí, y me queda que esto es 2 por 6 y eso es 12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 20% de 60 es igual a 12. Así de sencillo, no hay que hacer otra cosa para calcular el porcentaje. Entonces, considerando esta definición, lo que me están diciendo es lo siguiente. X% de la edad de un abuelo que tiene 60 años de edad es 12. Entonces, no sabemos el porcentaje en este caso, ¿ya? Dice X%. Por lo tanto, esa va a ser mi incógnita. Dice X% de un abuelo que tiene 60 años, o sea, X% de 60 tiene que ser igual a 12, ¿ya? Entonces me están haciendo una pregunta un poco diferente. No me dicen el porcentaje, pero sí me dicen el total y me dicen la igualdad. Por lo tanto, utilizando mi definición, esto sería lo siguiente. El porcentaje yo lo divido en 100. Esto lo multiplico por el total y me tiene que dar 12, porque eso es lo que me dice el enunciado. Dice, X% de la edad de un abuelo que tiene 60 años de edad es 12, ¿ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar este porcentaje. Puedo simplificar, por ejemplo, ese cero con ese cero porque hay una multiplicación ahí. Me quedaría lo siguiente, 6x sobre 10 es igual 12. Ahora, este 10 va a pasar multiplicando ya, entonces me va a quedar así, me va a quedar 6x es igual a 12 por 10, 6x es igual a 120 y x es igual a 120, el c que está multiplicando acá va a pasar dividiendo. Entonces x va a ser igual a 20. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el porcentaje que yo estaba calculando era el 20%. De hecho, en el ejercicio que yo hice acá, calculé el 20% de 60, que coincide con el ejercicio, y me daba 12, ¿ya? Lo mismo que la igualdad que tengo acá. Entonces, el porcentaje que estábamos calculando era el 20%. Luego el ejercicio dice que el 15% de X, o sea, el 15% de 20, ¿ya? Porque X nos dio 20, es la edad del nieto. Entonces, esto es la edad del nieto. Cómo se calcula esto según la definición de porcentaje? Bueno, recuerden, A% de B, esto es A sobre 100 por B, ¿ya? Entonces, el porcentaje que es 15% lo vamos a partir en 100 y esto lo vamos a multiplicar por el total. Así de sencillo. Em, Voy a simplificar esos ceros de ahí, me queda 15 por 2 arriba, que eso es 30, ¿cierto? Y abajo me queda 10. Puedo simplificar esos ceros y esto me queda que es 3, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la edad del nieto? 3 años. 3 años. Alternativa C. Pregunta 6. Dice,
un cuarto elevado a menos 1 por 2 elevado a menos 2, todo eso por 2 elevado a 2. Ya solamente saber un poco de fracción, un poco de potencia y resolver. Se lo voy a copiar acá. Es un cuarto elevado a menos 1, un cuarto elevado a menos 1 por 2 elevado a menos 2, todo eso por 2 elevado a 2 si no me equivoco. Ya. Entonces, primero parto resolviendo el paréntesis, ¿cierto? El paréntesis siempre se resuelve primero. Necesito saber cuánto es un cuarto elevado a menos 1, ¿ya? Y para esto lo que yo utilizo es una fórmula bastante importante. Si yo tengo, por ejemplo, en x elevado a menos 1, esto se resuelve como 1 sobre x, ¿ya? Entonces, ejemplo. Si yo tengo 2 elevado a menos 1, yo lo único que tengo que hacer es poner un 1, una línea fraccionaria, y luego pongo el 2 abajo. Si yo tengo 5 elevado a menos 1, pongo el 1, una línea fraccionaria y el 5 abajo. ¿Ya? Nada del otro mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fracción? Si yo tengo una fracción, utilizamos una fórmula bastante parecida, pero con una fracción, claramente. Esto va a ser a sobre b, una fracción, elevado a menos 1. Esto se resuelve como b sobre a. ¿Qué quiere decir eso? Que la fracción se va a dar vuelta. Ejemplo, si yo tengo 2 quintos y todo esto está elevado a menos 1, esto es lo mismo que 5 medios. Ya, así de sencillo, solamente hay que dar vuelta a la fracción. Por lo tanto, si yo tengo una fracción acá y tengo un menos 1 arriba, lo que debería hacer yo es dar vuelta a la fracción y dejarlo como 4 sobre 1. ¿Ya? 4 sobre 1 es solamente 4. Ahora, 2 elevado a menos 2, ya. En este caso tengo que utilizar otra propiedad, porque acá la que yo escribí solamente tiene el exponente menos 1. Entonces, esta es la propiedad general. De manera general, si yo tengo a sobre b, y acá tengo cualquier exponente negativo, menos n, por ejemplo, yo voy a poner dar vuelta esta fracción, pero todo tiene que estar elevado a n positivo. Entonces se da vuelta la fracción y el exponente pasa de negativo a positivo, ¿ya? Entonces si yo tengo 2 elevado a menos 2, ya lo mismo pasa con los números enteros. Si yo tengo x elevado a menos n, esto es lo mismo que 1 sobre x elevado a n, ¿ya? Entonces esta es la que voy a tener que ocupar para resolver el 2 elevado a menos 2. Lo que hago es poner un 1, una línea fraccionaria, pongo el 2, pero este 2, si se fijan, queda elevado a 2 positivo, porque cambia el signo. 2 positivo, ¿ya? Entonces todo esto va dentro de un paréntesis, y esto multiplicado por 2 elevado a 2, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 4, esta parte de acá es 4, lo que está en calipso, eso es 4, por 1 sobre 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Todo esto multiplicado por 2 elevado a 2, que eso también es 4. Entonces, esto de acá, 4 por un cuarto es 1. Ya, eso da 1. Y esto multiplicado por 4 solamente da 4. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado final. El resultado final debería ser 4. 4, o que es lo mismo que 2 elevado a 2, ¿cierto? Por lo tanto, sería la alternativa D. Pregunta 7 dice, considera el siguiente diagrama de flujo. Tenemos una entrada que le restamos 8. Luego se divide por 2, se le suma 16 y obtenemos la salida. Si el número de salida es 32, entonces acá voy a escribir 32, ¿ya? Entonces el número de entrada es. Entonces tenemos que ir en reversa. Para llegar al número anterior, el número que yo tengo acá, voy a tener que restar 16, hacer el proceso contrario que aparece acá para poder volver. Entonces, si a 32 le resto 16, llego al número 16. Entonces, voy a ir haciendo el proceso contrario. Si yo estoy dividiendo por 2, lo que voy a hacer ahora es multiplicar por 2. Entonces, eso va a ser 32. Si acá me dice que se le resta 8, lo que voy a hacer es sumar 8 y la entrada debería ser 40. ¿Ya? Si yo hice esto bien, ahora si lo leo de izquierda a derecha, debería llegar al resultado correcto. A mi entrada 40 le resto 8 y llego a 32. Lo divido en 2 y llego a 16.
sumo 16 y llego a 32. Está bien hecho. Por lo tanto, la entrada es un número par múltiplo de 5. Es 40. ¿Es un número par múltiplo de 5? Sí, lo es. ¿Un número impar? No. ¿Un número par divisible por 6? No es divisible por 6. ¿Un número par divisor de 12? No es divisor de 12. Entonces va a ser la alternativa A. Pregunta 8. Un guardia forestal visita la vertiente A cada 20 días, la vertiente B cada 35 días y la vertiente C cada 40 días. Si se considera el mes de 30 días y hoy el guardia visitó las tres vertientes, entonces, ¿en cuánto tiempo más visitará las tres vertientes en un mismo día? Ya, entonces acá lo único que tengo que hacer es calcular MCM entre 20 días, 35 días y 40 días, ya mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Entonces, escribo 20, 35 y 40. ¿Ya? El mínimo común múltiplo me va a decir cuándo van a volver a coincidir. ¿Ya? Va a calcular los múltiplos de 20, los múltiplos de 35 y los múltiplos de 40 y me dicen dónde coincido por primera vez. Entonces, divisores de estos tres números tengo el 5, 20 dividido en 5 es 4, 35 dividido en 5 es 7 y 40 dividido en 5 es 8. ¿Ya? Ahora estos números de acá, 4, 7 y 8, no tienen divisor en... Ah, no, sí, el 8 tiene divisor con el 4. Voy a dividir en 4. 4 dividido en 4 es 1, 7 no se puede y 8 dividido en 4 es 2. Ya. Ahora sí, no hay divisor en común entre el 1, el 7 y el 2, por lo tanto voy a dividir por 7 y luego divido por 2. Cuando llego a esta fila de unos es porque terminé. Entonces, estos números de acá los tengo que multiplicar. 5, 4, 7 y 2. 5 por 4 por 7 por 2. 5 por 4 son 20. 20 por 7 son 140. 140 por 2 son 280. ¿Ya? Entonces, estos son 280 días para que vuelvan a coincidir. ¿Ya? La persona va a ir a la vertiente, a las tres vertientes en 280 días más. Eso por un tema de múltiplos. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos meses son estos? 280 los voy a tener que dividir en 30, porque me dice que el mes son 30 días. Y esto va a ser 3 por 9 son 27, sobran 10. 30 en el 10 no cae, pongo una coma. 30 en el 100 son 3 veces. Y va a ser 9,3 periódico, ¿ya? Porque acá va a sobrar 10 y va a tener que poner 0 de nuevo y siempre va a ser 3. Entonces, 9 meses y 3 es 3 periódico, ¿ya? Que en este caso, en este contexto, se puede escribir de la siguiente manera. El número 0,3 periódico es un tercio, ¿ya? Entonces, 9,3 periódicos son 9 enteros y un tercio, ¿ya? Eso es lo mismo que 9,3 periódicos. Entonces, son 9 meses y un tercio de mes. Un tercio de mes son 10 días, ¿ya? De cualquier manera, cualquiera de las dos otras, de la otra alternativa no tenía 9 meses. Entonces, por descarte, podían saber que era la D. Pero si quieren ser precisos acá, este un tercio equivale a 10 días. Entonces sería la alternativa D. Pregunta 9 dice, del total de X documentos se sabe que el 5% debe ser enviado al Departamento de Recursos Humanos, el 35% al Departamento de Recursos Financieros y los 168 restantes al Departamento de Materiales. ¿Cuál es el valor de X? Entonces, si yo mando 5% a recursos humanos, ¿ya? Recursos humanos, y mando 35% a financieros, lo que he enviado hasta ahora es un total del 40%, ¿cierto? Por lo tanto, 60% es lo que me falta. Y lo restante dice que son 168. Entonces, 60% de una cantidad que yo no conozco, ¿ya? Tiene que ser igual a 168. Entonces, esto por definición, ¿cómo queda? 60 sobre 100
por x es igual a 168. Puedo acá simplificar esos ceros de ahí y me quedaría lo siguiente. Me quedaría 6x sobre 10 es igual a 168 y tengo que resolver esta ecuación de acá. Voy a borrar esto. Entonces va a ser lo siguiente. 6x es igual a 168 por 10, que esos son 1680. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar la x dividiendo por 6. Ya este 6 que está acá va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que x es igual a 1680 dividido en 6. ¿Cuánto es esa división? 6 en el 16 son 2 veces. 6 por 2 son 12, sobran 4. 6 por 8 son 48, sobra 0, bajo el 0. Y 6 en el 0 son 0 veces. Y ahí termina la división. Entonces son 280 documentos. Ya, 280 documentos. Pregunta 9, alternativa C. Pregunta 10 dice 3 octavos más 5 doceavos, todo eso elevado a menos 1. Entonces nosotros vimos que esto se invierte, ¿cierto? Si yo tengo a elevado a b, todo esto elevado a menos 1, esto es b sobre a. Se va a invertir, ¿cierto? Entonces, voy a obtener lo siguiente. Primero tengo que sumar acá adentro. Ya tengo que resolver el paréntesis. Por lo tanto, va a ser 3 octavos más 5 doceavos. Entonces, tengo que calcular el MCM entre 8 y 12. Divisor en común acá vamos a tener el 4. Y luego voy a tener que dividir por 2 y por 3, ¿cierto? De esa manera. Estos números de acá los voy a tener que multiplicar y me va a quedar 4 por 2 por 3. Eso es 8 por 3, que es 24. Entonces el MCM que yo estoy buscando es 24. Una vez que yo ya hago esto, tengo que preguntarme cuántas veces cae el 8 en el 24. Son 3 veces, y eso lo multiplico por el numerador, que es 3. Luego sumo, 12 en el 24 son 2 veces, y lo multiplico por el numerador, que es 5, ¿cierto? Este numerador de acá. Entonces me queda lo siguiente: 3 por 3 son 9, 2 por 5 son 10, 24 abajo, y esto es 19 sobre 24. ¿Ya? Una suma de fracción, nada del otro mundo. Practicar MCM y fracciones si es que no lo pudieron hacer. Entonces 19 sobre 24, todo esto elevado a menos 1. Por la propiedad voy a dar vuelta la fracción, se invierte solamente. 24 sobre 19, nada del otro mundo. ¿Qué sería la alternativa A, cierto? Pregunta 11. Dice, en su último partido, el equipo de básquetbol White Star convirtió en el primer cuarto la tercera parte del total de puntos. En el segundo cuarto, la cuarta parte del total de puntos. En el tercer cuarto, la tercera parte del total de puntos. Y en el último cuarto convirtió 8 puntos. ¿Cuántos puntos convirtió en total el equipo de básquetbol en dicho partido? Entonces, en el primer cuarto, no sabemos cuánto es el total de puntos, ¿ya? Entonces voy a decir que P es el total de puntos. Ustedes pueden utilizar la letra que quieran, cualquier variable, puntos. Primer cuarto dice que la tercera parte del total de puntos, o sea, P sobre 3. Ya la tercera parte es un tercio. Y eso se puede escribir como P sobre 3. La cantidad total de puntos dividido en 3. Segundo cuarto va a ser la cuarta parte del total de puntos, o sea, P sobre 4, ya, cuarta parte. Tercer cuarto, la tercera parte del total de puntos, entonces de nuevo P sobre 3. Y último cuarto, convirtió 8 puntos, entonces 8 puntos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Tengo que tener una ecuación, la siguiente ecuación. El tercio de los puntos del primer cuarto más la cuarta parte de los puntos del segundo cuarto más la tercera parte de los puntos del tercer cuarto más 8 puntos me tiene que dar mi total de puntos, que es P, ¿cierto?
Así de sencillo. Entonces tengo que despejar P con esta ecuación de acá. Que P sería el total de puntos, ¿cierto? Para esto necesito saber sumar fracciones y resolver una ecuación básica. Entonces, puedo agrupar P tercios con P tercios, ¿cierto? Y me va a dar 2P/3. Ya recuerden acá que si tienen, lo voy a hacer un poquito más lento para que no se confundan. P/3 más P/3, mismo denominador, tenemos el denominador que es 3 y sumamos P más P, es como sumar dos manzanas, 2P, ¿cierto? Bien sencillo. Entonces ahora le voy a sumar P cuartos. Acá necesito MCM entre 3 y 4. Cuando dos números no tienen divisor en común, como el 3 y el 4, el MCM, mínimo común múltiplo, está obligado a hacer la multiplicación de los números. 3 por 4 va a ser 12. Ahora, 3 en el 12 cae 4 veces. 4 lo multiplico por el numerador, que en este caso es 2P. 4 en el 12 cae 3 veces, y eso lo multiplico por el numerador, que es P. Y esto me va a dar 4 por 2 son 8, 8P más 3P, todo eso sobre 2. Entonces me queda 8P más 3P son 11P sobre 12. ¿Ya? Entonces la suma entre P tercios, P cuarto y P tercios me da 11P sobre 12. Lo voy a anotar por acá. Entonces, P tercios más P cuartos más P tercios. Esto de acá es 11P sobre 12. ¿Ya? Entonces podemos hacer el ejercicio de varias maneras, pero voy a seguir haciéndolo como lo estoy haciendo ahora. Lo único que me falta es reemplazar acá, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Entonces fíjense lo siguiente, estos tres factores de ahí valen 11P sobre 12. Tengo que sumar 8 y esto tiene que ser igual a P. Si yo despejo esto como una ecuación, me va a quedar P menos 11P sobre 12. ¿Ya? Entonces P menos 11P sobre 12 va a ser P sobre 12 solamente. Y ahora voy a explicar por qué. Entonces, si yo tengo la letrita P, esta letrita yo la puedo escribir como 12P sobre 12. ¿Ya? ¿Por qué la puedo escribir de esa manera? Porque 12 sobre 12 es 1. Ya no estoy haciendo ninguna. No hay diferencia entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. 12 sobre 12 es 1. La diferencia es que ahora yo puedo restar este 11P sobre 12 como una resta normal de igual denominador. Mantengo el 12 y resto 12P menos 11P y eso es solamente P sobre 12. ¿Ya? Entonces, cuando yo obtengo que eso es P sobre 12, y tiene que ser igual a 8 por la ecuación, puedo despejar cuántos puntos tengo, porque este 12 va a pasar multiplicando, me va a quedar 12 por 8, es igual P, y 12 por 8 son 96, ¿cierto? Sí, 96. Por lo tanto, acá me yo que puse una rayita en 96. Por lo tanto, el resultado va a ser 96. ¿Cuántos puntos convirtió en total el equipo de básquetbol en dicho partido? 96 puntos en total. Entonces sale más o menos largo el ejercicio, pero es solamente por un tema de la ecuación. ¿Ya? ¿Qué es lo que había que hacer? Resumiendo, tengo una incógnita que puede ser cualquier letra, yo le puse P, ustedes le pueden poner X, donde X va a indicar la cantidad total de puntos. Primer cuarto va a ser X tercios, luego van a tener X cuartos, luego van a tener X tercios. Luego tienen 8 puntos, esos son los 4 cuartos y eso es el total de puntos. Si ustedes resuelven la siguiente ecuación, 8 es igual a x menos, y acá tienen que sumar todo esto que está acá, que ahí me dio 11x sobre 12. Si realizan esa resta, deberían poder despejar el valor de x. Ahora, esto lo pueden hacer sacando MCM, lo pueden hacer como quieran, ¿ya?
El valor de x debería darle 96. Pregunta 12. Si P y Q son números positivos y P por Q es mayor a cero, entonces, ya, ¿cómo resuelvo esto de acá? Tengo que aplicar potencia a una potencia, porque tengo este paréntesis, P cuadrado por Q, todo eso elevado a 3. Eso es lo mismo que P al cuadrado, todo eso elevado a 3 por Q elevado a 1, todo eso elevado a 3. Eso es P elevado a 6 por Q elevado a 3. Entonces, obtengo lo siguiente. P elevado a 6 por Q elevado a 3 sobre P elevado a 7 por Q al cuadrado. Ya, voy a separar esto en dos fracciones para que lo vean mejor. Eso es P elevado a 6 sobre P elevado a 7 por Q al cubo sobre Q cuadrado. Entonces, esta primera fracción, P elevado a 6 sobre P elevado a 7, puedo simplificar ese con ese, pero 7 es mayor que 6, ¿cierto? Por lo tanto, va a quedar abajo, va a quedar una P elevado a 1, ¿ya? Porque 7 menos 6 es 1, de la siguiente manera. 1 sobre P, ¿ya? Eso es lo que va a quedar. De cualquier manera, si pueden resolver eso, como P elevado a 6 menos 7, y eso es P elevado a menos 1, y eso les va a dar 1 sobre P, ¿ya? Entonces, cualquier método debería darle el resultado, 1 sobre P. Ahora, Q elevado a 3 sobre Q cuadrado, puedo simplificar ese por ese. Q elevado a 3 sobre 2 va a ser solamente Q elevado a 1. Y eso es, si yo realizo esta multiplicación hacia el lado, me va a quedar Q sobre P. Entonces, todo este factor de acá me da Q sobre P. Ahora, tengo que multiplicar por la raíz de P por Q. Entonces, voy a obtener lo siguiente. Q sobre P por raíz de P por Q. Si me fijo en las alternativas, lo que hacen es este P que está afuera, lo meten dentro de una raíz, si es que lo pueden notar. Siempre está dentro de una raíz. Entonces, si yo quiero meter un número dentro de la raíz, ¿qué es lo que tengo que hacer? En general, voy a tener lo siguiente. Si yo tengo una raíz, digamos raíz de x, y yo tengo acá un número como 1 sobre n, si yo quiero que este número entre dentro de la raíz, tiene que entrar elevado al índice de la raíz, que en este caso sería cuadrada, de la siguiente manera. Entonces quería 1 sobre x, todo eso al cuadrado, por x, ¿cierto? 1 sobre n, me equivoqué acá. Sería 1 sobre n al cuadrado porque el índice de la raíz es 2. Entonces, si yo quiero que este p entre dentro de la raíz, entraría así. Q por raíz de p por q, y acá estaría en una raíz, ¿cierto? De p al cuadrado, ¿ya? Tiene que ser raíz de p cuadrado, porque el índice de la raíz es 2, ¿cierto? Y sabemos que raíz de p cuadrado es lo mismo que p. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería, si yo luego escribo esto de otra manera, me queda raíz de p por q sobre p cuadrado. Si simplifico esa p con ese 2 de ahí, me va a quedar que es q raíz de q sobre p, ¿cierto? Y sería esa alternativa ahí. Sería q raíz de q sobre raíz de p. Sería alternativa A. Pregunta 13. Dice, si n es 3 quintos menos, tenemos unas fracciones. Tenemos estas fracciones. ¿Cuál es el mayor número entero menor que n? Entonces tenemos que resolver n. Veamos cuánto da. N es 3 quintos menos, paréntesis, menos un medio más 3 cuartos, cierro paréntesis, más un décimo menos 5 octavos, cierro paréntesis.
Ya. Entonces, primero tengo que partir con los paréntesis, por los paréntesis. Esto lo voy a dar vuelta solamente porque es un poco más fácil de ver y me quedará así, ¿cierto? Voy a partir por este paréntesis primero, 3 cuartos menos un medio. Acá el MCM va a ser 4. 4 en el 4 cae solamente una vez. Multiplico por el numerador que es 3 menos 2 en el 4 son 2 veces y multiplico por el numerador que es 1. Y esto va a ser 1 por 3 son 3 menos 2 todo eso sobre 4 va a ser un cuarto. ¿Ya? Entonces el primer paréntesis me dio un cuarto. 3 quintos menos paréntesis un cuarto más, y tengo que resolver el segundo paréntesis, que va a ser un décimo menos 5 octavos. Acá el MCM entre 10 y 8 es 40 si no me equivoco. Entre 10 y 8 tengo 2, sí, va a ser 40. Porque eso van a ser mis divisores y voy a tener que multiplicarlos. 5 por 2 son 10 y 10 por 4 son 40. Entonces eso es solamente una resta de fracciones de diferente denominador. Si es que no lo saben, tienen que repasar el MCM. 40K de MCM, 10 en el 40 son 4 veces, se lo multiplico por 1, menos 8 en el 40 son 5 veces y eso lo multiplico por 5, ¿cierto? Entonces me va a quedar 4 menos 25 partido en 40. Y eso es menos 21 cuarentavos. Revisemos que esto está bien. Sí, sí. Ya. Entonces me va a quedar 3 quintos menos un cuarto, menos paréntesis un cuarto más, menos 21 cuarentavos. Yo tengo que resolver esto de acá. Cuidado con los signos. Va a ser 3 quintos menos un cuarto menos 21 cuarentavos. Entonces necesito resolver esto. Entre 5 4 y 40 MCM también es 40 si no me equivoco. No. Ah, sí, sí es 40 porque 5 por 8 son 40, 4 por 10 son 40, y sí, ser 40. Entonces, 5 en el 40 son 8 veces, y eso lo multiplico por 3 que es el numerador, menos 4 en el 40 son 10 veces, y eso lo multiplico por 1 menos 40 en el 40 es solamente una vez, y lo multiplico por 21. Va a quedar 8 por 3 24 menos 10 menos 21 todo eso sobre 40. Y esto es 24 menos 31 sobre 40, y eso me va a dar 24 menos 31 son menos 7 sobre 40. Entonces eso debería ser la respuesta. Menos 7 cuarentavos. Ahora, menos 7 cuarentavos es un número. Si este es el número cero, menos 7 cuarentavos está a la izquierda del cero. ¿Ya? Si realizo esta división para saber aproximadamente cuánto vale, 40 en el menos 7 bueno, son 0 veces. 40 en el 70 son una vez, ¿cierto? Sobran 30. Agrego un 0. 4 por 7 son 28. 4 por 5 son 20. Entonces me da menos 0,75. Entonces acá estaría el menos 0,175, disculpen. 175. Y por acá estaría el entero menos 1. Entonces va a estar más cerca del 0 que del menos 1. ¿Ya? ¿Cuál es el número entero menor que n? Ah, pero dice menor que n. El número entero menor que n debería ser el menos 1, ¿ya? Porque el 0 es mayor que n, ¿cierto? Se debería ser acá menos 1. Pregunta 13, alternativa B. Pregunta 14. Si el 20% de menos un quinto al cubo es igual al 25% de n, entonces, ¿cuál es el 20% de n? 20% bueno, primero calculemos esto. Esto es menos un quinto por menos un quinto
por menos un quinto. Eso va a ser menos 1 partido en 125. ¿Ya? Entonces, 20% de esto. Cuando yo calculo el 20% de algo, 20% de X, es lo mismo que calcular la quinta parte de X, ¿ya? Que es lo mismo que dividir X en 5, ¿ya? Si quieren lo pueden hacer por la definición, 20% de X, pero yo voy a solamente dividir esto en 5 y quedaría así. Se multiplica esto cruzado, queda 1 arriba, 125 por 5 son 625. Y negativo, ¿cierto? Porque era negativo desde un principio. Entonces me queda menos 1 partido en 625. Esto sería el 20% de esto que está acá. Es igual al 25% de n. Cuando yo calculo el 25% de algo, estoy calculando la cuarta parte. 25%, 25% de n va a ser igual a 25 sobre 100 por n. Y si se fijan, esa fracción de ahí se puede reducir a un cuarto. Entonces eso va a ser n sobre 4. ¿Ya? La cuarta parte. Entonces es igual a n sobre 4. La cuarta parte de n. Entonces tengo que despejar cuánto vale n acá. ¿Ya? Y n va a ser, si yo paso multiplicando este 4 por allá, me va a quedar menos 4 sobre 625. ¿Cuál es el 20% de n? Ahora, sabemos que el 20% es dividir todo esto en 5. ¿Ya? Entonces, voy a escribir esto. El resultado está escrito como potencia, así que mejor lo voy a empezar a escribir como potencia. Fíjense lo siguiente. Las potencias de 5 son así. Tengo 5 elevado a 1, eso es 5. 5 al cuadrado, eso es 25. 5 al cubo, eso es 125. 5 elevado a 4, eso es 625. Y después 5 elevado a 5 sería, bueno, 625 por 5, ¿cierto? Que no sé cuánto es. Pero bueno, esto de acá es menos 4. Todo esto partido en 625, que es 5 elevado a 4. ¿Ya? Y esto le tengo que calcular el 20% de n. Entonces voy a escribir que n es eso y voy a borrar el resto. N va a ser menos 4 partido en 625, que eso era menos 4 partido en 5 elevado a 4, ¿cierto? Y esto lo tengo que dividir en 5 porque estoy calculando el 20%. 20 sobre 100 por n. Esta fracción la pueden reducir a un quinto. Es un quinto por n, ¿cierto? Que es n sobre 5. Eso es lo que yo quiero calcular. Y esto va a ser menos 4 arriba, porque se multiplica cruzado. Y abajo va a ser 5 elevado a 4 por 5, que es 5 elevado a 5. Entonces ese debería ser el resultado. Menos 4 dividido en 5 elevado a 5. Que sería la alternativa C. Menos 4 sobre 5 elevado a 5. Pregunta 15. Dice si a elevado a x por a elevado a 4 es igual a elevado a 12. Y eso es a elevado a 4 elevado a y. ¿Cuál es el valor de x más 12? Ya, entonces, si yo multiplico una potencia de igual base y diferente exponente, tengo que sumar los exponentes, ¿cierto? Sabemos que a elevado a b, por ejemplo, por a elevado a c, eso es a elevado a b más c. Se suman los exponentes. Por lo tanto, acá yo voy a tener a elevado a x más 4, porque esos son los exponentes y los voy a sumar. Eso tiene que ser igual a elevado a 12. Si la base es la misma, en ambos casos tengo a, los exponentes tienen que ser iguales porque yo tengo una igualdad. Lo de la izquierda tiene que ser igual que lo de la derecha. Entonces, x más 4 tiene que ser igual a 12. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 12 menos 4 y eso es igual a 8. Entonces, yo sé que este numerito de acá, x, vale 8. ¿Ya? Ahora, tengo que encontrar la y. Para encontrar la y voy a ocupar la otra información que me están dando, que es a elevado a 12 igual a elevado a 4, todo eso elevado a y. Entonces, esto es potencia de una potencia, lo hemos visto durante los ejercicios de hoy día. Tengo que solamente multiplicar los exponentes, me va a quedar 4y, ¿ya? Entonces me va a quedar que a elevado a 12 es igual a elevado a 4 por i. De nuevo, pasa lo mismo que antes. Si las bases son iguales y esto es una igualdad,
los exponentes tienen que ser iguales porque lo de la izquierda y lo de la derecha tienen que ser igual. Me queda que 12 es igual a 4 por i. Si yo paso ese cuadro dividiendo, me va a quedar que 12 sobre 4 es 3 y eso es i, ¿cierto? Entonces y es 3. Entonces 2y sería 6, ¿cierto? Y la suma me daría 14. 8 más 6 son 14. Esa sería la alternativa D. Dice, del total de huevos que hay en un cajón, el 8% está roto. Si el 10% de la diferencia del total y los huevos rotos es 161, entonces el total de los huevos que hay en el cajón es, del total de huevos, el 8% está roto. No sé cuántos huevos hay, voy a decir que es X, ya, este es el total de huevos. 8% del total de huevos está roto. Entonces, si al total de huevos yo le resto, dice, si el 10% de la diferencia del total de huevos y los huevos rotos es 161, ya. Entonces, si al total de huevos yo le resto los huevos rotos, ¿cómo puedo calcular los huevos rotos? Sería 8% de X, que sería 8 sobre 100 por X, ¿cierto? 8% de X. Estos son los huevos rotos. Entonces, la diferencia del total y los huevos rotos sería x menos 8x sobre 100. Esa sería la diferencia entre el total de huevos y los huevos rotos. Y dice que a esto yo le tengo que calcular el 10%. Si el 10% de la diferencia del total y los huevos rotos es 161, a esto le voy a calcular el 10%, me equivoqué ahí, que es multiplicar por 10 sobre 100. Recuerden que si quieren calcular el 10%, multiplican por 10 sobre 100. Porcentaje arriba, 100 abajo. Esto tiene que ser igual a 161. ¿Ya? Entonces, más o menos confuso, pero bueno. Puedo simplificar esos de ahí. ¿Ya? Entonces me va a quedar lo siguiente. X menos 8, X, acá sobre 100, me faltó ese, por 1/10 es igual a 161. Este 10 que está acá está dividiendo todo el paréntesis, por lo tanto puedo pasar multiplicando y me va a quedar lo siguiente. 1610 es igual a, porque 10 por 161 son 1610, ¿cierto? Va a ser igual a x menos 8x sobre 100. ¿Ya? Llego a esta fórmula de acá. Y lo que, bueno, debería poder despejar la x. Entonces voy a seguir esto. A ver, 1610. Lo voy a escribir acá. 1610 es igual a x menos 8x sobre 100. Creo que esa es la fórmula que tenía, ¿cierto? Sí. Entonces, tengo que resolver esto de acá. El MCM en este caso va a ser 100, ¿cierto? 1 en el 100 son 100 veces y eso lo multiplico por x. Le voy a restar 8x. Y todo eso tiene que ser igual a 1610. 100x menos 8x son 92x. Todo eso sobre 100. Y eso va a ser igual a 1610. Entonces, 92x es igual a 1610 por 100. El C100 va a pasar multiplicando. Y ahora voy a pasar dividiendo el 92. X va a ser igual a 1610 por 100 sobre 92. Me preguntan, ¿cuánto que me preguntan? Dice, entonces el total de huevos que hay en el cajón es... ya, veamos, tengo que resolver esta multiplicación y división. ¿Puedo descomponer esto de alguna forma? El número 92 se puede descomponer de alguna forma. Va a ser 46 por 2. 92 es lo mismo que 46 por 2. Y eso es lo mismo que 23 por 4, ¿cierto? 23, 8 por 3, 23 primo. Entonces eso puede quedar como 23 por 4. La verdad es que no hay una descomposición que me ayude mucho. Solamente voy a hacer la multiplicación y luego voy a dividir. Ya no me queda otra.
Entonces, 1610 por 100, solamente tengo que agregar 2 ceros al final, porque 100 tiene 2 ceros. Y esto lo divido en 92. 92 en el 161 cae una vez, ¿cierto? Sobran 8, sobran 69, ¿cierto? Bajo el cero. 92 en el 690 son 92 por 7. 92 por 7 son 2 por 7 14. 9 por 7 son 63, son 64. Son 7 veces. Y acá sobran 6, sobran 46 bajo el cero. 92 en el 460. 5, 9 por 5. Creo que son 5 veces juntas. 2 por 5 son 10. 9 por 5 son 45, más 1 son 46. Ya, sí, son 5 veces justas. Ahí me equivoqué. Sobra cero, bajo el cero, y 92 en el cero son 0 veces. Entonces me da 1750. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hay 1750 huevos. Un poquito tedioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pregunta 17. Dice, un alumno, solo usando regla y compás, construyó un rectángulo y se lo presentó al profesor. Pero este le dijo que la base del rectángulo tenía que aumentarla en un 60% y la altura disminuirla en un 30%, es decir, que el nuevo rectángulo tenía que tener respecto al original un área mayor en. Entonces, construyó ya. Entonces, digamos que el rectángulo original tenía dimensiones X, Y, ¿cierto? Por lo tanto, acá el área era solamente X por Y. Ese es el área inicial. Luego, el rectángulo cambia, ¿cierto? Dice que la base del rectángulo tiene que aumentarla en un 60%, ¿ya? Si yo aumento un valor, esto es importante, lo voy a explicar acá. Si yo tengo X, ¿ya? Y yo quiero aumentar el valor de X en un 60%, lo que hago es el valor X lo multiplico por 1,6, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Porque originalmente yo tengo el valor X, y a esto yo le voy a aumentar el 60%, que es lo mismo que 0,6x. Si yo realizo esa suma, me va a dar 1,6x. ¿Ya? Entonces, un aumento del 60% se ve de esta manera. Va a quedar el valor original multiplicado por 1,6. Por lo tanto, acá, si mi base original era x y yo quiero aumentarla en un 60%, ahora voy a tener 1,6x. Después le dice que la altura disminuirla en un 30%. ¿Cómo se va a ver una disminución en términos de porcentaje y decimal? Entonces, si yo tengo un valor y, yo voy a disminuir en un 30%, lo que pasa es lo siguiente. A y yo le resto el 30% en términos de decimal, que es 0,3y, y voy a obtener 0,7y. ¿Ya? Entonces, ese es el decimal que debería utilizar acá. 0,7y. Ahora, si yo calculo el área final sería 1,6x por 0,7y, porque recuerdan que el área es largo por ancho. Entonces necesito saber cuánto da esa multiplicación entre 1,6 y 0,7. 1,6 por 0,7. ¿Cuánto da esto de acá? 6 por 7 son 42. 1 por 7 son 7, más 4 son 11. Me salta un espacio. 0 por 0 son 0. 1 por 0 son 0. Sumo esto y son dos decimales, ¿cierto? Me queda 1,12. ¿Ya? Entonces, el área final sería 1,12 XY, ¿ya? 1,12 XY.
Entonces, si se fijan acá, la diferencia entre el área original, que esto es 1xy y esto es 1,12xy, es de 0,12, ¿ya? 1,12xy menos xy, o un xy, como le quieran escribir. Eso, la diferencia es 0,12xy. Y esto equivale al 12% del área, porque ese decimal 0,12 se puede transformar en un 12%, ¿ya? Entonces dice, el nuevo rectángulo tenía que tener respecto al original un área mayor en un 12%, ¿ya? Ese es el porcentaje eh, de área mayor que tenemos, 12%, por ese 0,12 que aparece ahí. Pregunta 18. Pregunta 18. Al simplificar 17 dividido en 58 en raíz, por raíz de 29 dividido en raíz de 34, se obtiene el número. Entonces, ya, raíz de 17, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo raíz de a sobre b, yo puedo separar esto como raíz de a sobre raíz de b, ¿ya? Entonces voy a dejar puras raíces, raíz de 17, raíz de 58, por raíz de 29 y raíz de 34. Si se fijan, 34 es el doble de 17 y 58 es el doble de 29. Entonces voy a reordenar esto para que se vea un poco mejor. Raíz de 17 acá, raíz de 34 por raíz de 29 y cada raíz de 58. Entonces, ahora, si yo puedo separar en dos raíces, también puedo unir en una sola raíz. Entonces voy a dejar como raíz de 17 sobre 34 por raíz de 29 sobre 58, ¿ya? Y ahora, 17 sobre 34 es un medio y 29 sobre 58 también, porque uno es el doble que el otro, ¿cierto? Entonces me va a quedar lo siguiente. Raíz de un medio por raíz de un medio, ¿ya? Y eso es raíz de un cuarto y es solamente un medio. Entonces, la alternativa B, un medio. Pregunta 19 dice, en una empresa salieron de paseos el 30% de los hombres y el 20% de las mujeres. Si los hombres representan el 40% del total de trabajadores de la empresa, ¿qué porcentaje de empleados de dicha empresa participaron en el paseo? Entonces, si yo digo que el total de personas va a ser X, este es el total de trabajadores. Total de trabajadores. Entonces, 30% de los hombres y 20% de las mujeres. Si los hombres representan el 40% del total de trabajadores, entonces 40% de X, 40% de X son hombres. Estos son hombres. Por lo tanto, el 60% tienen que ser mujeres, ¿cierto? Esto yo lo puedo simplificar y me quedar que son 4 sobre 10, que son 2 quintos, ¿cierto? 2x sobre 5. Estos son hombres. Por lo tanto, el 60%, que sería 60 sobre 100 por X, que es lo mismo que 3X sobre 5, estos serían mujeres. Y después me dice qué porcentaje de empleados de dicha empresa participaron en el paseo. Dice, el 30% de los hombres fueron a pasear. Entonces necesito calcular el 30% del 40%. Ya. Lo voy a escribir acá mejor. Entonces, era 40 sobre 100 por X. Esto eran hombres, ¿cierto? Y voy a calcular el 30% de los hombres porque esos son los que fueron de paseo.
Entonces, esto lo voy a multiplicar por 30 sobre 100 para poder calcular el 30%. ¿Ya? Entonces voy a simplificar algunos ceros, como por ejemplo esos ceros con esos de allá arriba, y me queda lo siguiente. 4 por 3 son 12 por X, ¿cierto? Y abajo me va a quedar solamente 100. Entonces quiere decir que los hombres que fueron de paseo son 12 sobre 100, que eso equivale al 12% del total de empleados, de trabajadores. Esto porque hay que calcular el 30% del 40% de X, donde X es el total de trabajadores. Si hacen eso, les va a dar el 12%. Ahora, con las mujeres vamos a tener algo parecido. Tengo 60 sobre 100 por X, que es el 60%, y 20% de las mujeres viajan. Por lo tanto, tengo que multiplicar esto por 20 sobre 100. Voy a simplificar esos ceros con esos de ahí. Me va a quedar de nuevo 12. 6 por 2 son 12X y 100 abajo. Entonces, 12% de los trabajadores. Entonces, si yo sumo estos porcentajes, me va a dar que un 24% de X salió de paseo. 24% de X. Donde X era el total de trabajadores. Entonces, acá la respuesta correcta sería la alternativa A, 24%. 20 dice la diferencia entre 8 elevado a 0,6 periódico menos 9 elevado a 0,5 es igual a. Entonces, 0,6 periódico lo tengo que pasar a fracción. Esto va a ser 6 sobre 9, ya que son 2 tercios, si es que lo simplifican. Entonces me va a quedar 8 elevado a 2 tercios menos 9 elevado a 0,5, que es 9 elevado a un medio. Em, el 8 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 3, ¿ya? Y esto elevado a 2 tercios. 9 elevado a un medio es lo mismo que raíz de 9, ¿ya? Recuerden que si ustedes tienen raíz de x, eso es lo mismo que x elevado a un medio. Entonces pueden ir de una raíz a una potencia o de una potencia a una raíz. Entonces de 9, de 9 elevado a un medio a raíz de 9 y eso es 3. Si yo tengo potencia a una potencia, tengo que mantener la base y multiplicar los exponentes, ¿cierto? Me quedaría de esa manera. Y esto va a ser 2 elevado. Se van a simplificar los 3 y me queda solamente 2. Esto va a ser 4. Entonces acá me queda 4, acá me queda 3 y la resta me tiene que dar 1. 4 menos 3 es 1. Ah, me equivoqué. En la alternativa B. 20, alternativa B. 1. 21 dice, en un estante de la biblioteca de determinado colegio hay 80 libros, en que la cuarta parte son de matemática, la quinta parte son de física, 20 son de química y el resto de biología. ¿Qué parte de los libros de este estante son de biología? 80 libros en que la cuarta parte son de matemática, o sea, 80 dividido en 4, que es 20, esos son de matemática. La quinta parte son de física, o sea, 80 dividido en 5, que eso es 16. Estos son de física. Física. 20 son de química. 20 de química. Y el resto son de biología. Entonces, ¿cuántos libros llevo en total hasta ahora? Llevo 20 más 16 más 20. Si yo sumo esto me da 56, ¿cierto? Y son 80 en total, por lo tanto me faltan 24. 80 menos 56 son 24. Entonces, estos libros son de biología. 24 libros de biología. Ahora, ¿qué parte de los libros de este estante son de biología? Me piden la fracción. Entonces, son 24 libros de 80 en total. Por lo tanto, 24 sobre 80. ¿Ya? Puedo simplificar eso. Me va a dar 12 sobre 40 y eso todavía se puede simplificar y va a ser 3 décimos, si no me equivoco, ¿cierto?
simplificando por 4, si son 3 décimos. Alternativa C. Pregunta 22. Observa la tabla adjunta usada en informática. La medida en gigabytes de un archivo de 2000 bytes es. Entonces tengo un byte son 8 bits, un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes y así sigue. Entonces lo que me conviene hacer acá para transformar gigabytes en bytes es dejar todo esto en términos de bits, ¿ya? Entonces acá voy a tener que utilizar potencias. Si no se saben las potencias de 2, se las voy a escribir. Tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿Ya? Entonces eso de ahí es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9 y 2 elevado a 10. Entonces, como pueden ver en el ejercicio, aparece el 8, que es lo mismo que 2 elevado a 3, y aparece el 1024, que es lo mismo que 2 elevado a 10. Entonces vamos a utilizar esas potencias. 8 va a ser 2 elevado a 3 bits. Luego necesito 1024 bytes. ¿Ya? Un byte son 8 bits, por lo tanto voy a tener los 2 elevado a 3 bits que tenía antes, pero esto lo voy a tener que multiplicar por 1024. Por lo tanto voy a tener 2 elevado a 10. ¿Ya? 2 elevado a 3 por 2 elevado a 10 son 2 elevado a 13 bits. Todo esto está en bits. 2 elevado a 13 bits. Luego voy a tener 1024 por un kilobyte, pero un kilobyte son 2 elevado a 13 bits. Por lo tanto va a ser 2 elevado a 13 por 1024, que es 2 elevado a 10, y va a quedar 2 elevado a 23. ¿Ya? Entonces lo que va a suceder es que siempre voy a tener que multiplicar por 2 elevado a 10, porque siempre hay un 1024. Entonces, el resultado debería quedar así: 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 10, eso es 2 elevado a 13. Después va a ser 2 elevado a 13 por 2 elevado a 10, que va a ser 2 elevado a 23. Después 2 elevado a 33 y al final 2 elevado a 43. ¿Ya? Entonces, todo esto que estoy escribiendo son los bits. Estoy transformando un byte en bits, un kilobyte a bits, un megabyte a bits, un gigabyte a bits y un terabyte a bits. Entonces, todo esto son la cantidad de bits que equivalen cada uno de estos. Ahora, cuando ya tengo eso, me piden que la medida en gigabytes de un archivo de 2000 bytes es. Entonces, 2000 bytes sería multiplicar 2000 por los 8 bits que tengo acá, ¿cierto? Que es 2 elevado a 3. Entonces, 2 elevado a 3 por 2000. Voy a descomponer el 2 y lo voy a dejar como 2 por 1000 por 2 elevado a 3. ¿Ya? Esto va a ser 2 por 2 elevado a 3, que son 2 elevado a 4, y 1000 es 2 elevado a 10. Ya, ese 4 no se ve muy bien, lo vamos a borrar. Entonces 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Hay que saber muy bien las potencias para realizar este ejercicio. 2 elevado a 4, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 es 1000, ¿cierto? Y esta es la cantidad de bits que yo tengo. Cuando yo tengo 2000 bytes, yo tengo 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3 bits, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces necesito saber cuántos gigabytes son este número, cuántos gigabytes son, ¿ya? Para eso lo que puedo hacer es una regla de 3. Entonces, si se fijan, un gigabyte son 2 elevado a 33 bits. Un gigabyte son 2 elevado a 33 bits, ¿ya? Yo tengo X gigabytes para hacer la cantidad de bits que yo tengo, ¿cierto? ¿Cuántos son? 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3. 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3 bits, ¿ya? Entonces yo necesito saber cuántos gigabytes son esta cantidad. Multiplico cruzado y me va a quedar 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3 por 1 es igual a 2 elevado a 33 por X, ¿cierto? Despejando la X me va a quedar 2 elevado a 4 por 10 elevado a 3, todo esto dividido en 2 elevado a 33. Eso es X, ¿ya?
Si yo despejo esto, fíjense que acá tengo igual base, tengo base 2 exponente 4 y exponente 33. Tengo que restar los exponentes, mantener la base, y el otro va a quedar igual, 10 elevado a 3 solamente. Ya, esta es la incógnita que yo estaba buscando, que es la cantidad de gigabytes. Entonces esto queda 2 elevado a menos 29 por 10 elevado a 3 gigabytes. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo estoy buscando. 2 elevado a menos 29 por 10 elevado a 3. Si se fijan acá, mi resultado no está. Lo que yo encontré es 2 elevado a menos 29. Entonces acá está 2 elevado a menos 30, 2 elevado a menos 30, 2 elevado a menos 26, 2 elevado a menos 26. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que tengo que hacer es buscar algo, cambiar mi resultado para poder encontrar la alternativa. Entonces lo voy a escribir 2 elevado a menos 29 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer acá es que este 10 lo puedo escribir como 5 por 2, ¿ya? 5 por 2. Y eso está elevado a 3. ¿Ya? Entonces, por propiedad de potencia, lo que puedo hacer es 2 elevado a menos 29, multiplicarlo por 2 elevado a 3, porque el 2 está siendo elevado a 3, y esto por 5 elevado a 3. Ahora, por propiedad de potencia, 2 elevado a menos 29 por 2 elevado a 3 es 2 elevado a menos 26. Y 5 elevado a 3 queda solamente como 5 elevado a 3. ¿Ya? Entonces lo puedo dejar de esa manera también. Y esa alternativa sí está, en la alternativa C. 5 elevado a 3 por 2 elevado a menos 26. Entonces, para este ejercicio hay que saber muy bien las potencias de 2 para poder identificar que 1024 es 2 elevado a 10 y que 8 es 2 elevado a 3. Luego dejar todo en términos de bits y al final hacer una razón o cualquier cosa, una proporción directa, para poder encontrar cuántos gigabytes son 2000 bytes, ¿ya? Entonces no era tan sencillo de hacer. Pregunta 23. En una tienda se decide subir todos los precios en un 15%. Estamos hablando de un aumento en un 15% del valor de los productos. ¿Por cuál número se deben multiplicar los precios antiguos para obtener el nuevo precio? ¿Ya? Entonces, como estaba explicando antes, si yo tengo un cierto valor y yo quiero aumentar este valor en su 15%, lo que tengo que hacer es calcular el 15% del valor original, ¿cierto? El 15% de X. Esto es 15 sobre 100 por X, ¿ya? Ahora, esta fracción que está acá, yo la puedo expresar como decimal y eso es 0,15 por X, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo es buscar un precio nuevo y el precio nuevo es igual al precio original que yo tenía que era X más este 0,15 de aumento, ¿cierto? Por lo tanto, el precio final tiene que ser, bueno, acá hay un 1, va a ser 1,15, porque se suma el 1 y el 0,15. 1,15x, ¿ya? Entonces eso quiere decir que cuando ustedes tienen un número, si lo multiplican por 1,15, lo que están haciendo es aumentar su precio en un 15%. Entonces, acá dice, ¿por cuál número se deben multiplicar los precios? ¿Por cuánto multiplicamos? Por 1,15. Pregunta 24, tenemos 5 elevado a 2n menos 3. Bueno, tenemos muchas potencias. Vamos a resolver esto. Entonces lo voy a copiar acá. Tengo más espacio. Es 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 25 elevado a n menos 1. N menos 1. Igual. Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Cuando yo tengo, por ejemplo, una resta en el exponente de una potencia, lo que puedo hacer es transformar en eso en una división. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Digamos que yo tengo la siguiente división. Tengo 5 elevado a x y acá tengo 5 elevado a y. ¿Cómo resolvería esto yo? Mantengo la base y resto los exponentes. Ya, si se fijan, acá hay una resta. Por lo tanto, yo puedo pasar desde esta a esto. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir ese 5 elevado a 2n
como si fuera una división. 5 elevado a 2n sobre 5 elevado a 3. ¿Ya? Si ustedes intentan resolver esto, ¿qué les quedaría? 5 elevado a 2n menos 3, porque hay que restar por la división, y llegaríamos exactamente a lo que teníamos al principio. Entonces, a esto le voy a restar 5 elevado, y acá voy a hacer lo mismo, 5 elevado a 2n sobre 5. Y ahora, acá el 25 lo voy a transformar en 5 al cuadrado, ¿ya? Entonces, más 25 va a ser 5 al cuadrado, y todo esto está elevado a n menos 1, ¿ya? Vamos a seguir más abajo. Entonces, llego a lo siguiente, 5 elevado a 2n sobre 5 al cubo, menos 5 elevado a 2n sobre 5, más, acá estos exponentes se van a tener que multiplicar. 5 elevado a 2 elevado a n menos 1. Entonces, 2 por n menos 1 va a ser 5 elevado a 2n menos 2. ¿Ya? 2 por n son 2n y 2 por menos 1 es menos 2. Y ahora, con este tercer término, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién con lo otro y lo vamos a escribir como si fuera una división. 5 elevado a n sobre 5 elevado a 3 menos 5 elevado a 2n sobre 5 más 5 elevado a 2n sobre 5 al cuadrado, ¿cierto? Porque ese número es un 2. Si se fijan, en el numerador siempre tengo 5 elevado a 2n. Por lo tanto, lo que puedo hacer es sacar factor común. 5 elevado a 2n, ¿ya? ¿Cierto? Abro un paréntesis y lo que quedaría dentro sería lo siguiente. 1 sobre 5 al cubo menos 1 sobre 5 más 1 sobre 5 al cuadrado. Si es que no se entiende esto del paréntesis, les recomiendo que practiquen cómo sacar factor común. Acá tengo en común en el numerador 5 elevado a 2n. Por lo tanto, ese lo dejo afuera y dentro escribo todo lo que falta para que al multiplicar por 5 elevado a 2n llegue a la expresión original, ¿ya? Hay una forma más fácil de entender la factorización, pero es mucho más lenta, ¿ya? También podría haber intentado solucionar esta resta de fracciones sacando el mínimo común múltiplo entre 5 elevado a 3, 5 y 5 al cuadrado, que hubiera sido solamente 5 elevado a 3. Después trabajan la fracción y deberían llegar al mismo resultado que voy a llegar yo ahora, ¿ya? Entonces, tengo que resolver esta fracción. Afuera me va a quedar 5 elevado a 2n. Adentro me va a quedar el MCM, acá va a ser 5 elevado a 3, que es 125. Y me va a quedar así. 5, acá me va a quedar 1, menos 25, más 5. ¿Ya? Y esto va a ser 5 elevado a 2n por 1 menos 25 son menos 24. Y menos 24 más 5 son menos 19. Todo eso partido en 125, que es lo mismo que 5 elevado a 3, ¿cierto? Entonces llego a ese resultado. 5 elevado a n por menos 19 partido en 5 elevado a 3. Lo voy a escribir acá. Entonces 5 elevado a 2n por menos 19, todo esto partido por 5 elevado a 3. Ahora, puedo agrupar este 5 elevado a 2n y 5 elevado a 3 y escribirlo como 5 elevado a 2n menos 3, todo eso por menos 19. Y esa sería la respuesta, que sería la alternativa D. Menos 19 por 5 elevado a n menos 3. Entonces era un ejercicio bastante difícil de potencia. Hay que saber las propiedades bastante bien para poder resolverlo. Pregunta 25. Si tiene un círculo de área de 64 centímetros cuadrados, si el radio del círculo se duplica cada 2 minutos, entonces el área del círculo obtenido a los 50 minutos será. Ya. Entonces nuestra área inicial, área de una circunferencia va a ser pi r cuadrado. Nuestra área inicial es 64 centímetros cuadrados. Y podríamos decir que esto es lo mismo que pi por un radio inicial
todo eso al cuadrado, ¿ya? Entonces pasan 2 minutos y el radio de los 2 minutos es 2 veces el radio inicial. Por lo tanto, el área a los 2 minutos sería pi por el radio de los 2 minutos al cuadrado, que eso es lo mismo que pi por el radio de los 2 minutos al cuadrado es 2 veces el radio inicial, 2 veces el radio inicial, todo eso al cuadrado. Y si yo resuelvo esto, me queda 4pi el radio inicial al cuadrado. Entonces, después yo tengo un área a los 4 minutos, porque pasan 2 minutos, y el área de los 4 minutos va a ser pi por 2 veces eh, el radio anterior, ¿cierto? El radio anterior se tiene que multiplicar, y el radio anterior eran 2 veces el radio inicial, ¿cierto? Por lo tanto, ahora voy a tener 4 veces el radio inicial al cuadrado. Y esto va a ser pi por 16 por el radio inicial al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, bueno, voy a ordenar esto es 16 pi radio inicial al cuadrado. Si se fijan, cuando han pasado 0 minutos, acá solamente pi r inicial al cuadrado. Cuando pasan 2 minutos, yo tengo acá este factor 4, que es 2 elevado a 2. Cuando pasan 4 minutos, yo tengo este factor 16, que es 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces, después cuando yo ya tengo 6 minutos, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar pi por el doble del radio anterior, que sería 8, radio inicial, todo eso al cuadrado, y esto serían 64 pi radio inicial al cuadrado. Ese 64 es 2 elevado a 6, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este ejercicio? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener para t, para un tiempo de 0, mi área va a ser pi r inicial al cuadrado. Para un tiempo de 2 minutos, yo voy a tener pi r inicial al cuadrado, pero multiplicado por 2 elevado a 2, ¿ya? Porque han pasado 2 minutos. Luego, a los 4 minutos, voy a tener pi r inicial al cuadrado por 2 elevado a 4, ¿ya? Entonces, este exponente de acá van a ser los minutos que han pasado. Minutos, minutos. Por lo tanto, si yo tengo 6 minutos, mi área sería el radio inicial que yo tenía por pi, radio inicial al cuadrado por pi, todo esto por 2 elevado a 6, ¿ya? Entonces, el área que yo tengo en los 50 minutos va a ser pi r inicial al cuadrado por 2 elevado a 50, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale esto de acá? Pi r inicial al cuadrado. Ese es el primer área que me dan en el enunciado, ¿ya? Entonces me dicen que el círculo tiene área 64. Entonces pi, primer radio, que es el radio inicial al cuadrado, eso es 64. Por lo tanto, yo puedo reemplazarlo acá con 64. 64 por 2 elevado a 50. Ese 50 indica los minutos que han pasado, ¿ya? Entonces acá la respuesta correcta es la alternativa D. 2 elevado a 50 por 64 centímetros cuadrados. Pregunta 26. Catalina, Gabriel y Daniela se repartieron 64.800 de tal forma que Catalina recibió 5/9 del total, Gabriel 3/5 del dinero sobrante y Daniela el resto. ¿Cuál es la diferencia positiva entre los dineros recibidos por Catalina y Daniela? Entonces, Catalina recibe 5/9 del total, y el total son 64.800. Por lo tanto, voy a tener 64.800, Catalina, sí, Catalina, son 64.800 por 5/9, ¿ya? Y lo mismo que 5 dividido en 9. Entonces voy a realizar esta multiplicación, 64.800 por 5.
Cero por 5 son cero, cero por 5 son cero, 8 por 5 son 40, 4 por 5 son 20, más 4 son 24, 6 por 5 30, más 2 son 32. 324.000. Y esto lo tengo que dividir en 9. 9 en 32 son 3 veces. 9 por 3, 27. Para llegar a 32 son 5. 9 bajo el 4. 9 en 54 son 6 veces. Y me sobran 3 ceros si se fijan acá. Bueno, acá sobra 0. Faltan 3 ceros, por lo tanto los puedo agregar acá. Me da 36.000. Eso es lo que recibe Catalina. Lo voy a escribir por acá. Catalina, 36.000. Luego dice que Gabriel recibe 3/5 del dinero sobrante y Daniel el resto. Entonces, si Gabriel recibe 3/5 del dinero sobrante y Daniel el resto, Daniel lo que va a recibir es 2/5 del dinero sobrante. ¿Ya? Eso porque 3/5 más 2/5 me tiene que dar todo el dinero sobrante, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es calcular 2/5 del dinero sobrante y calcular directamente cuánto recibe Daniela, porque no me preguntan por Gabriel, ¿ya? No me preguntan cuánto dinero tiene Gabriel en el enunciado. Entonces voy a calcular esto, 2/5 del dinero sobrante. Primero hay que ver cuánto dinero sobra. Entonces tenemos 64.800. Ya a esto le vamos a restar 36.000, que es lo que recibe Catalina. Esto me va a dar eh, 28.800. Ya a esto le vamos a calcular los 2/5. ¿Ya? Entonces, Daniela son 2/5 por 28.800. Que eso es lo mismo que multiplicar 28.800 por 2. 8 por 2 son 16. 8 por 2 son 16, más 1 son 17, 2 por 2 son 4, más 1 son 5. 50.600. Y este 57.600 lo vamos a dividir en 5 partes. Entonces 5 en el 1 son una vez, sobra 0. 5 en el 7 es una vez también, sobra 2. 5 por 5 son 25, sobra 1. 5 en el 10 son 2 veces, sobra 0. Y agregó el 0 al final, ¿cierto? 11.520. Entonces, esto es lo que recibe Daniela. Daniela. Y ahora necesito hacer la resta positiva entre Catalina y Daniela, que sería solamente la resta entre 36.000 y 11.520. Entonces va a ser 36.000 menos 11.520. 0, acá vamos a pedir 1. 10 para llegar a 2 son 8, 5 para llegar a 9 son 4, 1 para llegar a 5 son 4 y 1 para llegar a 3 son 2. Me da 24.480 pesos, que es la alternativa A de la pregunta, 24.480 pesos. Pregunta 27 dice, si 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es 256, ¿cuál es el promedio entre a, b y c? Entonces, para calcular promedio entre tres números, lo que tenemos que hacer es sumar estos números y dividirlo en 3. Ya, este sería el promedio. Eso es lo que yo quiero. Saber cuánto vale A más B más C, todo eso dividido en 3. Me están dando una potencia, potencias de igual base, diferente exponente que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer en este ejercicio? Necesito recordar algunas propiedades de potencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a elevado, no, digamos que tengo 2 elevado a por 2 elevado a b, por ejemplo. ¿Cómo puedo resolver esto de acá? Se están multiplicando potencias de igual base, por lo tanto mantengo la base y tengo que sumar los exponentes. Eso sería 2 elevado a más b, ¿ya? Entonces, en el ejercicio me están dando algo bien parecido.
2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c igual 256. Entonces tengo 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c. Todo eso igual a 256. Si tengo experiencia con potencias, puedo identificar que 256 es 2 elevado a 8, si no me equivoco. Ya voy a escribir las potencias de 2. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64, 2 elevado a 7 es 128 y 2 elevado a 8 es 256. Entonces, este 256 yo lo voy a poder escribir como 2 elevado a 8. ¿Cómo resuelvo esta multiplicación de potencias de igual base? Mantengo la base, sumo los exponentes. Por lo tanto, me queda a más b más c. Todo eso igual a 2 elevado a 8. ¿Ya? Entonces, fíjense que me queda la misma base. Izquierda y derecha tienen base 2 y esto es una ecuación. Todo lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha. Si las bases son iguales, la única forma en que esta ecuación se cumpla es que los exponentes también sean iguales. Por lo tanto, me queda que A más B más C es igual a 8. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación a la que yo llego. A más B más C es igual a 8. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Qué es lo que me piden? El promedio entre A, B y C. Habíamos dicho que el promedio de tres números es la suma de los números dividido en 3. Ese es el promedio, ¿cierto? Promedio. Del enunciado yo obtuve que A más B más C es igual a 8. Por lo tanto, solamente reemplazo acá. Este valor que está acá, el numerador, es 8. Por lo tanto, el promedio sería 8 tercios. Ese sería el promedio, que sería la alternativa B, 8 dividido en 3. Pregunta 28. ¿Cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas? Si M es la población inicial de bacterias cuando se aplica el antibiótico, ¿qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de n horas con n un número par distinto de cero? Entonces, primero que todo dice que n es un número par distinto de cero. Por lo tanto, ¿qué valores puede tener n? Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12 y va a ser un número par, ¿cierto? Dice que el antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. M es la población inicial. Entonces, población inicial es M. Entonces, la población a las 2 horas, ¿cuál sería? Sería M, pero la tercera parte, ¿cierto? M por un tercio, ¿ya? Esa sería la población a las 2 horas, un tercio de M. La población a las 4 horas, porque esto es cada 2 horas, ¿cierto? Entonces, pasan 2 horas, luego tienen que pasar 2 horas de nuevo. O sea, a las 4 horas va a ser la población que tenía antes, que es M por un tercio, pero también la tercera parte de esto, o sea, multiplicado por un tercio de nuevo, ¿ya? Si nos fijamos acá, un tercio por un tercio es lo mismo que un tercio al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser un tercio al cuadrado. Después la población a las 6 horas voy a tener que de nuevo multiplicar por un tercio. Por lo tanto, mi población va a ser m por un tercio al cuadrado por un tercio, ¿cierto? Y eso es m por un tercio al cubo, ¿ya? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Cuando pasan 2 horas, yo tengo acá un tercio elevado a 1. Cuando pasan 4 horas, yo tengo un tercio elevado a 2. Cuando pasan 6 horas, tengo un tercio elevado a 3. Entonces, lo que está sucediendo es que cuando n toma cierto valor, el exponente que yo tengo en la potencia, en la fracción un tercio, es la mitad de n, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Entonces, si yo tengo la población para las 2 horas, esto me está dando m por un tercio. La población para las 4 horas, esto me estaba dando m por un tercio al cuadrado. Población para las 6 horas va a ser m por un tercio
em, al cubo, entonces siempre este número es el doble que el número que está ahí. Por lo tanto, si yo quiero saber em, una población para las n horas, lo que tendría que tener acá es m por un tercio por 0,5n o n medios, ¿cierto? 0,5n. Ya me equivoqué ahí. Es 0,5 por n. Siempre va a ser la mitad, ¿ya? La mitad de algo se puede escribir como un medio por n, que es lo mismo que 0,5 por n, ¿ya? Porque un medio y 0,5 son lo mismo. Entonces, siempre va a ser esa relación entre el exponente y las horas que yo estoy calculando. Otro ejemplo, si estuviera calculando, por ejemplo, 8 horas, sería m por un tercio, y esto tendría que estar elevado a 4 porque ese exponente es la mitad de ese número de ahí. Entonces, esa es la fórmula que voy a buscar yo. Esta fórmula de acá es la de población para n horas, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. Va a ser m por un tercio elevado a 0,5n. Ahora, esa respuesta no está acá. Si se fijan, acá están restando, que no es lo mismo que yo tengo en el resultado, porque yo quiero una multiplicación. Se fijan que está multiplicando. Entonces no puede decir ni la A ni la B. La C es diferente, el exponente es diferente. La D se parece bastante, pero acá no, yo necesito 0,5n, no necesito n. Esta tiene 0,5n, pero la base es diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mi fórmula de población es m por un tercio, todo esto elevado a 0,5n, ¿cierto? Entonces, analicemos por ejemplo, la alternativa C. ¿Qué significa que yo tenga m por 3 elevado a menos 2n? Cuando yo tengo un número elevado a un número negativo, ya por ejemplo, si tengo 3 elevado a menos 2n, eso yo lo puedo escribir como 1 sobre 3 y cambiar el signo acá, poner 2n positivo. Entonces, eso yo lo puedo escribir como un tercio, todo esto elevado a 2n. ¿Ya? Se puede escribir de esa manera, que sigue siendo diferente de lo que yo tengo, pero toma una estructura un poco más parecida. No es la C, porque no es el mismo exponente, pero puede que sea la E. ¿Ya? Entonces, verifiquemos cuánto da la E. Em, Entonces, para la letra E yo tengo m por 3 elevado a menos 0,5 por n, ¿cierto? Entonces, este 3 elevado a menos 0,5 yo lo puedo escribir como 1 sobre 3 elevado a 0,5 por n. Entonces, lo que hago es calcular el inverso multiplicativo de 3, que es un tercio, y cambio el signo del exponente, que es 0,5n positivo, ¿cierto? Ahora, esto yo lo puedo escribir como m por un tercio, todo eso elevado a 0,5n, ¿ya? Y eso es exactamente lo mismo que lo que yo encontré en mi secuencia numérica para la población. Entonces, esa sería la respuesta correcta, la alternativa E. Pregunta 29. Sean A y B dos números racionales, eso quiere decir que pueden escribirse como fracción, pueden ser decimales, pueden ser enteros, pueden ser naturales. Recuerden que todos los naturales y enteros son racionales. Ubicados en la recta numérica, como se muestra en la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes desigualdades son verdaderas? Entonces, ¿qué puedo saber de estos numeritos de acá? Yo sé que A es positivo, por ejemplo. Sé que A es mayor a cero porque está a la derecha del cero. Sé que B es negativo, ¿ya? Por ejemplo, es eso de ahí. 1 sobre A sería mayor que 1. Entonces, 1 sobre A sería un número positivo, ¿cierto? Porque A es positivo, el 1 es positivo. Si se fijan, este número A está entre 0 y 1. Por lo tanto, puede ser un número como 0,85, 0,7 y algo. Es un decimal entre 0 y 1. Si yo hago una división, ¿ya? Entre un decimal, como por ejemplo 1 y 0,5, eso me va a dar 2. Entonces siempre me va a dar un número que sea mayor que 1. Entonces eso de ahí es correcto. Por ejemplo, si hago 1 dividido en 0,25, eso va a dar 4. Y sin importar qué decimal ustedes pongan acá abajo, siempre y cuando esté entre 0 y 1,
la división les va a dar un resultado mayor que 1. Si tengo A más B menor que 1, A más B tiene que ser menor que 1. Entonces, veamos los casos extremos. ¿Cuál puede ser el máximo valor que puede tener A más B? Entonces, A podría ser 0,999 y B podría ser un número muy cercano a 0. B podría ser menos 0,001. Si yo sumo estos de acá, claro, nunca me voy a pasar del 0,99, sí o sí tiene que ser menor que 1. Esta suma de acá me va a dar 0,998, ¿ya? Y en el caso de que yo utilice números más extremos, me voy a ir acercando cada vez más al número 1. ¿Se fijan que eso de ahí está muy cerca de 1? Muy cerca de 1. Pero nunca voy a poder pasarme de 1. A más B nunca va a ser mayor que 1 porque A no es mayor que 1 y B es negativo. Entonces es imposible que esto sea mayor que 1, por lo tanto también es correcto. Dice que menos A por B es mayor a 0. Recordamos que A es positivo, B es negativo. Si yo calculo menos A tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué tendría acá? Tendría negativo por B, que también es negativo, es eso mayor que 0. Eso es correcto, negativo por negativo es positivo y eso es mayor que 0, siempre, ¿cierto? Entonces, en este caso son las tres respuestas, las tres son correctas. Pregunta 30. Si 3 elevado a m es p y 8 elevado a b es q, con m y b números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 3 elevado a m más 1 por 8 elevado a b más 1, todo eso elevado a menos 1? Entonces, fíjense que si yo tengo 3 elevado a m más 1, esto es lo mismo que 3 elevado a m por 3 elevado a 1. Cuando yo tengo potencias de igual base que se están multiplicando, conservo la base, conservo el 3 y sumo los exponentes, ¿cierto? Por lo tanto, yo los puedo separar de esa manera. Ahora, 3m me dicen en el enunciado que vale p. Por lo tanto, eso es lo mismo que 3p. Hago lo mismo con el 8 elevado a b más 1. Eso es lo mismo que 8 elevado a b por 8. 8 elevado a b es q. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que 8 por q. Entonces, lo que tengo dentro del paréntesis va a ser 3p por 8q y todo esto está elevado a menos 1. 3p por 8q son 24p por q. Todo eso elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces, para resolver esto de acá, lo único que hago ahora es calcular el inverso. Eso es 1 sobre 24p por q. ¿Ya? Recuerden que si ustedes tienen x elevado a menos 1, eso es 1 sobre x. Se calcula el inverso multiplicativo. Entonces, lo mismo que hice acá. Eso es 1 dividido en 24p por q, que sería la alternativa B.